Todos quisiera saber si se me escucha bien. Sí, doctora, sí se le llega a escuchar. Muy bien, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla un momentito. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para participar de este 29º curso de fisiopatología clínica. Eh, Siempre entender que la fisiopatología es fundamental para comprender cómo se desarrollan los distintos síndromes, no solo a nivel de cardiología, a nivel de toda la medicina. Y en relación a las valvulopatías que vamos a hablar a continuación, también vamos a aprovechar para repasar algunos conceptos fisiológicos y fisiopatológicos que vienen a tener relevancia en este asunto, ¿no? Eh, Vamos a empezar con la valvulopatía mitral, específicamente hablando con la insuficiencia mitral. Y no podemos empezar hablando de insuficiencia mitral sin hacer un recordatorio sobre algo somero, efectivamente sobre la anatomía de la válvula mitral. El complejo valvular mitral en realidad comprende, a ver, un momentito por favor, en realidad comprende una serie de componentes, dentro de ellos el anillo valvular mitral, los velos valvulares, uno anterior y otro posterior, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y algo muy importante, el miocardio ventricular y auricular también. Y en relación a estos componentes, solo voy a resaltar la importancia que tienen los músculos papilares y el miocardio ventricular y auricular en la patología y fisiopatología de la insuficiencia mitral. Los músculos papilares son dos. Ambos se originan desde los 2 tercios distales de la pared libre ventricular. Existe el posteromedial, es cual está irrigado por la rama descendente posterior, que a su vez es rama de la coronaria derecha, y el músculo papilar anterolateral, el cual es irrigado por ramas tanto de la descendente anterior como de la circunfleja. Teniendo en cuenta este tipo de irrigación, nos podemos percatar de que cuando hay una obstrucción de la coronaria derecha, solo de la coronaria derecha, habrá mucho mayor probabilidad de que haya un compromiso en el músculo papilar posteromedial, lo cual puede llegar a ocasionar una insuficiencia mitral aguda que vamos a ver a continuación, que es mucho menos probable que haya un compromiso del músculo papilar anterolateral, ya que este tiene doble irrigación. También es importante recordar la importancia que tiene el miocardio, tanto ventricular como auricular, en la generación de la insuficiencia mitral. Primero, porque existe una asociación entre la dilatación auricular y la insuficiencia mitral, lo cual es llamado actualmente como insuficiencia mitral auricular funcional. Vamos a poner el ejemplo eh, típico, digamos, de una fibrilación auricular, el cual por distintas razones se origina, por ejemplo, una hipertensión arterial crónica, lo cual da lugar a una dilatación auricular y eventualmente puede dar lugar a una insuficiencia mitral auricular funcional. Cualquier causa que dilate la válvula, perdón, cualquier causa que dilate la aurícula izquierda, en este caso, puede generar y perpetuar una insuficiencia mitral ya establecida. Y a su vez, la pared ventricular, como ya hemos visto, juega un papel fundamental en la coaptación de la válvula mitral. Existen dos tipos de insuficiencia mitral, vamos a llamarla así, de insuficiencia mitral primaria e insuficiencia mitral secundaria. En la insuficiencia mitral primaria es aquella causada por anormalidades de las valvas o cuerdas tendinosas. Ejemplos, prolapso de la válvula mitral y cambios mixomatosos, ¿no? En el cual hay prolapso o velos redundantes, cuerdas tendinosas rotas o elongadas. Estos son cambios degenerativos, muchas veces de tipo congénito. Otros cambios degenerativos relacionados con la edad, por ejemplo, calcificación o adelgazamiento de las cuerdas tendinosas. Una endocarditis infecciosa por la presencia misma de vegetaciones o perforaciones de los valvas, inclusive de las rotura de las cuerdas tendinosas por el mismo proceso infeccioso, endocarditis no infecciosa asociadas a enfermedades vasculares del colágeno, otras asociadas a neoplasias, enfermedades inflamatorias como enfermedad vascular de colágeno, radiación, ¿no? Hay valvulopatías asociadas a radioterapia, enfermedad reumática, ¿no? La fiebre reumática,
existe una entidad de insuficiencia mitral asociada o inducida, mejor dicho, por drogas, entre ellos anorexígenos, el cual da lugar a adelgazamiento difuso de los velos. Y por último, causas congénitas mucho menos frecuentes, como aquella llamada como cleft mitral o hendidura mitral, y una mucho más rara, conocida como válvula mitral en paracaídas. ¿Qué es un cleft mitral? Un cleft mitral básicamente es una hendidura, en este caso en el velo anterior de la válvula mitral, una hendidura de congénito, ¿no? Que da lugar a una mala coaptación e insuficiencia mitral, ¿ya? Y la válvula mitral en paracaídas básicamente quiere decir que existe un único o principal músculo papilar del cual nacen todas las cuerdas tendinosas que van a ambos velos, ¿no? Dando una imagen en paracaídas. A veces esta válvula mitral en paracaídas se asocia a otro complejo, a otras anomalías congénitas como coartación de aorta u obstrucción subvalvular de la válvula aórtica, dando lugar a lo que se llama como síndrome de Shonin. La insuficiencia mitral secundaria es aquella que está relacionada al remodelado ventricular. Y acá ya hay causas, digamos, también frecuentes. Una es la isquemia, que da lugar a distorsión ventricular del aparato mitral por enfermedad coronaria, que vamos a ver a continuación. Una cardiomiopatía, como una miocardiopatía dilatada. Dilatación del anillo mitral, como hemos dicho, por ejemplo, en la fibrilación auricular. Y otra, por ejemplo, debido al movimiento sistólico anterior de la válvula mitral que se observa en la cardiomiopatía hipertrófica. Con mayor detalle vamos a ver esto. Acá quiero que vean digamos, es una válvula mitral normal con un aparato subvalvular normal, ¿no? y un ventrículo izquierdo no dilatado, normal. Observemos cómo en esta miocardiopatía dilatada el ventrículo izquierdo ha sufrido un remodelamiento, y vemos que esto tracciona los músculos papilares hacia afuera, lo cual impide que coapten adecuadamente, que cierre adecuadamente la válvula mitral, creando una insuficiencia. Cuando hay una insuficiencia mitral postinfarto, en este caso vemos esta zona menos gris, en la cual la que llamaremos como zona infartada, ¿no? Que origina que este músculo papilar no se mueva prácticamente y traccione, en este caso, el velo anterior, ¿no? Al traccionar este velo no permite que coapte adecuadamente la válvula mitral y se produce una insuficiencia mitral post-infarto. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica, se produce insuficiencia mitral por un mecanismo conocido como movimiento sistólico anterior de la válvula mitral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos en la miocardiopatía hipertrófica, que probablemente vea con más detalle en otras clases, básicamente hay un engrosamiento, a veces difuso, a veces localizado, específicamente en el septum interventricular, debido a una hipertrofia de las fibras musculares asociado también a cierto grado de fibrosis intramiocárdica. Lo cierto es que la sangre, al pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta, al pasar por esta zona obstruida debido a este miocardio hipertrófico, genera un mecanismo llamado un fenómeno de Venturi que arrastra el velo anterior, este es el velo anterior de la válvula mitral, lo arrastra y lo jala, digamos así, hacia el septum interventricular, impidiendo que la válvula mitral coapte adecuadamente y regurgite sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Esto es una insuficiencia mitral también de tipo, digamos así, funcional. Acá tenemos otro ejemplo de una insuficiencia mitral postinfarto. Acá tenemos un área de isquemia y de infarto. Acá tenemos el músculo papilar posteromedial, que como dijimos es el que comúnmente más se afecta cuando hay infarto agudo de miocardio, ya que solo basta con que se obstruya la coronaria derecha, la que generalmente da la rama la descendente posterior que irriga este músculo papilar, para que se produzca una disfunción de este músculo papilar posteromedial. Entonces acá vemos la zona de infarto, el músculo papilar posteromedial que no se mueve prácticamente, lo cual al no moverse impide que el velo, digamos, coapte adecuadamente. Acá vemos esta zona de insuficiencia, este es el velo anterior y este es el velo posterior, ¿no? El velo posterior no se mueve, digamos así, y no coapta adecuadamente con el velo anterior, originando una insuficiencia mitral. En este caso, debido a una disfunción del músculo papilar posteromedial.
En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener en cuenta que la fisiopatología de la insuficiencia mitral depende mucho si se trata de una insuficiencia mitral crónica o de insuficiencia mitral aguda. Vamos a tener ciertas diferencias. Básicamente es la siguiente. Cuando hay una insuficiencia mitral, hay una regurgitación de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en sístole, ¿verdad? Esto quiere decir que en diástole, ya en diástole, el ventrículo izquierdo va a recibir, además de la sangre proveniente de las venas pulmonares, la sangre que regurgitó en la sístole anterior, ¿no? Entonces vamos a tener que el ventrículo izquierdo va a sufrir una sobrecarga de volumen con dilatación del mismo, del ventrículo izquierdo, y también va a haber una dilatación de la aurícula izquierda por la regurgitación a través de la válvula mitral. Bien. Esto con el tiempo va a dar lugar a un aumento en el volumen diastólico final y eventualmente también a un aumento en el volumen sistólico final del ventrículo izquierdo. Como sabemos, cuando hay un aumento del volumen diastólico final, el ventrículo trata de, digamos, conociendo el llamado mecanismo de Frank-Starling, sabemos que dentro de límites fisiológicos, entre más se distiende un ventrículo normal durante la diástole, mayor será el volumen expulsado en la siguiente contracción sistólica. Por lo tanto, el volumen sistólico es proporcional al volumen de fin de diástole. Cuando hay una insuficiencia mitral, el ventrículo izquierdo va a verse dilatado, ¿no? Lo cual va a permitir apelar a este mecanismo de Frank-Starling para tratar de expulsar toda esa sangre de más, digamos, que tiene el ventrículo izquierdo y originar un volumen sistólico adecuado, haciendo que el paciente no tenga síntomas, que se vea de esa manera compensado, ¿no? Sin embargo, en la insuficiencia mitral no solo vamos a tener un aumento de la precarga, sino que también vamos a tener un aumento de la poscarga. Recordemos que la poscarga corresponde al estrés parietal ventricular durante la contracción. Es la fuerza que debe rebasarse para que el ventrículo expulse su contenido, y esto está en relación con la ley de Laplace, la cual nos dice que la tensión parietal está directamente relacionada con la presión intraventricular en este caso, el radio de la cavidad ventricular y el grosor de la pared ventricular. Y como vemos, en la insuficiencia mitral, el radio de la cavidad ventricular va a estar aumentado, está dilatado el ventrículo izquierdo, y eventualmente también la presión diastólica final va a estar aumentada, ¿no? Entonces tenemos un aumento también de la poscarga en la insuficiencia mitral crónica, ¿no? Si viéramos acá, este es un esquema de la circulación pulmonar en relación a la insuficiencia mitral crónica, y esto lo vamos a repetir en otras valvulopatías también. Vemos que esto es una circulación pulmonar, digamos, normal. Sabemos que están directamente relacionadas las presiones a nivel del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, las venas pulmonares, la presión a nivel capilar pulmonar, y de manera retrógrada hacia la arteria pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, venas cavas, ¿no? Cuando tenemos una insuficiencia mitral, vamos a tener un ventrículo izquierdo dilatado con aumento de las presiones, no solamente de volumen, sino aumento de las presiones diastólicas finales, que se van a transmitir de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda, hacia la vena pulmonar y eventualmente hacia el capilar pulmonar, ¿no? Originando los síntomas clásicos de disnea en este caso, ¿no? Por aumento de la presión capilar pulmonar y trasudado de líquido hacia el alveolo, ¿no? Con el paso del tiempo, sin embargo, se origina una serie de mecanismos compensadores, ya que esto es de manera paulatina, de manera crónica. El paciente se va adaptando progresivamente a estos aumentos de presiones. Inclusive puede llegar a desarrollarse un aumento de la presión en la arteria pulmonar debido a un fenómeno de vasoconstricción arteriolar a nivel de la circulación pulmonar, que permite que no llegue, digamos, tanto flujo hacia el capilar pulmonar, impidiendo que aumente mucho más aún la presión a nivel del capilar pulmonar. Sin embargo, este aumento de la presión pulmonar, que en principio es un mecanismo, digamos, de vasorreactividad, de vasoconstricción, a la larga también da lugar a un mecanismo de proliferación de la capa íntima y engrosamiento también de la capa media, haciendo que esta hipertensión pulmonar se vuelva de manera fija inclusive, ¿no? No solamente pasiva, sino fija. Y este aumento de la presión en la arteria pulmonar va a terminar sobrecargando al ventrículo derecho, de ahí a la aurícula derecha, originando los síntomas también de insuficiencia cardíaca por congestión sistémica, ¿no?
Acá tenemos otro ejemplo. Entonces tenemos ya en un estado avanzado de insuficiencia mitral, tenemos un aumento del estrés parietal, un aumento de la posvagra, como hemos dicho, un aumento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, eventualmente la fracción de eyección cae, hay un aumento de volumen, dijimos, hacia la aurícula izquierda, hacia la circulación pulmonar, hay congestión pulmonar. Cuando ya eso sobrepasa los límites de compensación, el paciente empieza a sentir disnea, eventualmente llega con congestión pulmonar a la emergencia, y además, como hay aumento de las presiones pulmonares, va a dar lugar a disfunción del ventrículo derecho, y el paciente llega también con signos de falla cardíaca derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema, ¿no? Esto en una insuficiencia, perdón, mitral crónica. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia mitral aguda? En una insuficiencia mitral aguda vamos a poner el ejemplo clásico. Una rotura de cuerda tendínea por una endocarditis infecciosa, por ejemplo, o una rotura de músculo papilar, por ejemplo, por un infarto agudo de miocardio que necrosa el músculo papilar y se rompe totalmente, origina una insuficiencia mitral brusca, de tal manera que hay una sobrecarga aguda de presión y de volumen, tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Este aumento brusco de volumen y de presión se transmite rápidamente hacia el capilar pulmonar, y el paciente, además de hacer edema agudo de pulmón, hace bajo gasto cardíaco porque la mayor cantidad de sangre va a irse hacia atrás, hacia la circulación pulmonar, y va a bajar la cantidad de sangre que es expulsada hacia la aorta. Esto es un cuadro dramático de insuficiencia mitral aguda que puede llevar rápidamente a la muerte del paciente. Continuando con la valvulopatía mitral y ahora ya con la estenosis mitral, vamos a ver otros puntos, ¿no? La estenosis mitral tiene su etiología, sigue siendo la más frecuente en nuestros países, la fiebre reumática. Aunque menos del 60% de los pacientes refiere el antecedente de fiebre reumática. En cuanto a la patología de la fiebre reumática, sabemos que se crean anticuerpos específicos contra la proteína M, la N-acetilglucosamina y varios otros epítopos que imitan a los de miocardio, la miosina y la tropomiosina, las válvulas cardíacas, la sinovia, la vinentina, la piel y los núcleos subtalámicos y encéfalo. Es decir, recordemos que la fiebre reumática en realidad es una enfermedad, llamémoslo así, de respuesta, digamos, autoinmune en relación o posterior a la infección por estreptococo de beta hemolítico de grupo A, ¿no? Entonces, la presencia de esta bacteria va a generar una serie de anticuerpos contra estas proteínas, pero como estas proteínas se parecen a estos antígenos, crea, digamos, una reacción cruzada, y estos anticuerpos terminan, digamos así, atacando estos antígenos, estas estructuras del cuerpo, originando las distintas afecciones, los distintos compromisos que se observan en la fiebre reumática. Lo que nos interesa acá es la afección miocárdica, ¿no? En cuanto a la estenosis mitral, aparte de la fiebre reumática, que dijimos es la causa más frecuente, también se han descrito causas degenerativas en pacientes ancianos o sometidos a diálisis, en los cuales la calcificación del anillo mitral invade los velos, ocasionando estenosis. Esto, digamos, que tiene una prevalencia mayor en países desarrollados, en donde no se observa prácticamente fiebre reumática. Y existe también causas congénitas de estenosis mitral. Una de ellas es el llamado síndrome de Luttenbacher, el cual asocia estenosis mitral más comunicación interauricular, ¿no? Otras, estenosis mitral asociada a otras enfermedades de depósito como mucopolisacaridosis, enfermedad de Fabry, o asociadas a LES o artritis reumatoide. Menos frecuentes, mucho menos frecuentes que la asociada a fiebre reumática. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, primero debemos recordar algo sobre el ciclo cardíaco para tener en cuenta algunos detalles que vamos a ver también en otras valvulopatías. Recordemos el ciclo cardíaco. Acá tenemos un esquema de las distintas ondas de presión, tanto a nivel del ventrículo izquierdo, en este caso, de la aurícula izquierda y de la aorta. Recordemos acá, en este punto se produce el cierre de la válvula mitral, que coincide con el primer ruido cardíaco, ¿ya? Se cierra la válvula mitral, se comienza el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección, sístole, ¿ya?
el periodo de relajación isovolumétrica posterior al cierre de la válvula aórtica, y luego el periodo diastólico, periodo de llenado tras la apertura de la válvula mitral. Hay un periodo de llenado ventricular rápido, un periodo de llenado ventricular más lento llamado diástasis, y luego la sístole auricular, con lo cual nuevamente se repite el ciclo cardíaco. Observen acá que a nivel, o mejor dicho, durante la diástole, existe un mínimo gradiente, diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo. Prácticamente las presiones se igualan. En la estenosis mitral vamos a tener una dificultad en el vaciamiento de la aurícula izquierda, bueno, por la estrechez a nivel del orificio de la válvula mitral. Esto va a generar un gradiente de presión anómalo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, originando un aumento de presión en la aurícula izquierda que se transmite de manera retrógrada, originando un aumento de presión venosa y de la presión capilar pulmonar. Eventualmente se va a producir la apertura de vasos colaterales entre las venas pulmonares y bronquiales, lo cual puede dar lugar a hemoptisis si una vena bronquial se rompe hacia un bronquio. La hemoptisis es uno de los síntomas clásicos de la estenosis mitral y este es su mecanismo fisiopatológico. Si comparamos un ciclo cardíaco normal con el ciclo que se produce en la estenosis mitral, observen cómo acá en diástole hay un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Durante todo el periodo de llenado diastólico, ¿ya? Es aquí donde se produce el soplo diastólico característico de la estenosis mitral, con un refuerzo presistólico producido por la contracción auricular. Esto siempre y cuando el paciente mantenga ritmo sinusal. Si tenemos acá un diagrama que comparado con el de la insuficiencia mitral, en este caso, en la estenosis mitral vamos a ver cómo la aurícula izquierda se dilata mucho. Hay un gradiente de presión entre la aurícula izquierda y la diastólica final del ventrículo izquierdo. Este gradiente de presión se está originando ya que la aurícula izquierda tiene una dificultad para, digamos, vaciar su contenido hacia el ventrículo izquierdo debido a la estenosis. Y este aumento de presión, como dijimos, se va a transmitir de manera retrógrada hacia las venas pulmonares y hacia el capilar pulmonar, originando disnea, ¿no? Otro de los síntomas clásicos de la estenosis mitral. La sobrecarga crónica de presión de la aurícula izquierda va a dar lugar, por lo tanto, a una dilatación importante de la aurícula izquierda con distensión de las fibras de conducción auriculares. Eventualmente esto lleva a fibrilación auricular con pérdida de la contracción auricular tardía. En la insuficiencia mitral, vamos a retroceder un poquito, en la estenosis mitral, disculpe, la contracción auricular juega un papel muy importante en el llenado diastólico del ventrículo izquierdo, ¿ya? En un paciente normal o una persona normal que no tiene este problema de estenosis mitral, si bien la contracción auricular es importante, la mayor parte del llenado diastólico se produce en la fase de llenado rápido y lento, siendo la contracción auricular de menor importancia. Sin embargo, cuando hay estenosis mitral, la contracción auricular recobra mucha importancia, contribuyendo mucho al llenado diastólico. Pero resulta que debido a la dilatación de la aurícula izquierda, los pacientes con mucha frecuencia terminan haciendo fibrilación auricular, perdiendo este componente de contracción auricular que permite o facilitando el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Al perder este componente auricular, aumenta mucho más la presión de la aurícula izquierda, originando mayor síntomas, y muchas veces las pacientes, pues generalmente son mujeres, terminan haciendo síntomas a partir de que desarrollan fibrilación auricular. Y el otro problema es que la fibrilación auricular da lugar pues a mayor probabilidad de que estos pacientes hagan trombos intraauriculares, ¿no? Debido a la pérdida de la contracción y a la estasis sanguínea a nivel de la aurícula izquierda, se originan trombos a nivel de la aurícula izquierda, los cuales eventualmente van a originar émbolos sistémicos, y con cierta frecuencia estos pacientes terminan debutando, la estenosis mitral termina manifestándose de manera primaria con un accidente cerebrovascular, ¿no?
de tal manera que todo paciente con estenosis mitral severa, ¿no? Y fibrilación auricular tiene indicación de anticoagulación, sea cual sea la edad que tenga. Cambiando ya y yendo a la valvulopatía aórtica, vamos a empezar primero con la estenosis aórtica. La estenosis aórtica tiene tres causas principales. La primera es la calcificación degenerativa, es decir, aquella que se presenta con la edad. Es una enfermedad que cada vez vemos más frecuentemente debido a que la expectativa de vida de la población está aumentando, por lo tanto, con mayor probabilidad se está presentando la estenosis aórtica de tipo degenerativa, calcificativa, digamos así, ¿no? Otra etiología es la calcificación de una válvula aórtica bicúspide congénita. Básicamente es el paciente que nace con una válvula aórtica bicúspide y esta presencia de esta válvula aórtica bicúspide favorece una calcificación más precoz que el resto de la población, de tal manera que estos pacientes van a desarrollar estenosis aórticas severas a edades más tempranas, ¿no? Y la otra etiología es la valvulopatía aórtica reumática, pero casi siempre está bien acompañada de afectación reumática de la válvula mitral. ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis aórtica? Acá básicamente tenemos una obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula aórtica en sístole. Bien, entonces esto lleva a un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo va a tener que generar altas presiones para poder sobrepasar el obstáculo que le está generando la estenosis aórtica. Esto va a dar lugar a hipertrofia ventricular izquierda en respuesta a la sobrecarga, en este caso de presión. Y acá tenemos un aumento de la poscarga. ¿Y por qué? Nuevamente yendo a la ley de Laplace, recordemos que la tensión parietal, que es en realidad la poscarga, está directamente relacionado con la presión intraventricular, la cual está aumentada en la estenosis aórtica severa. El radio intraventricular no está aumentado al inicio, ya que hay una hipertrofia más bien concéntrica, no está dilatado el ventrículo izquierdo. Al principio es solo una hipertrofia con engrosamiento de las paredes, ¿no? Y no hay dilatación del ventrículo izquierdo. Y esta hipertrofia es al inicio un mecanismo compensador. Como vamos a ver, si bien la presión intraventricular está aumentada en la estenosis aórtica, como hay hipertrofia, esto de alguna manera trata de balancear este aumento de la tensión parietal. Y eso sobre todo al inicio, y ya con eso, digamos, trata de compensar el aumento de la poscarga que implica el aumento de la presión intraventricular, originando hipertrofia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se convierte en algo contraproducente. Vemos acá, si recordamos el esquema del ciclo cardíaco, observemos en periodo sistólico cómo la presión intraventricular, es cierto, un poco mayor que la presión en la aorta, lo cual permite ese gradiente de presión que puede permitir abrir la válvula aórtica y se genere el periodo de eyección sistólico, ¿no? Hasta que la presión intraventricular cae por debajo de la presión aórtica, permitiendo el cierre de la válvula aórtica. Pero observen acá en la estenosis aórtica cómo tenemos un gran gradiente de presión intraventricular en comparación con la presión en la aorta. Cuanto mayor sea este gradiente, mayor será la severidad y los síntomas de la estenosis aórtica. El soplo de la estenosis aórtica es un soplo de tipo sistólico y que tiene, perdón, una forma romboidal, ¿no? Creciente y decreciente, ¿ya? Entonces observen cómo existe este gradiente de presión importante entre el ventrículo izquierdo y la aorta que se genera, como dijimos, a consecuencia de esa obstrucción a nivel de la válvula aórtica. Entonces, como dijimos, la hipertrofia en principio es un mecanismo compensatorio, pero la hipertrofia ventricular izquierda da lugar con el tiempo a una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, se vuelve un ventrículo izquierdo más bien rígido, lo cual da lugar con el tiempo a un aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo, diastólica final del ventrículo izquierdo, y este aumento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo se va a extender hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, permitiendo que ésta también aumente de presión, se hipertrofie
facilitando el llenado de un ventrículo izquierdo rígido, ¿ya? Pero este aumento de presión de la aurícula izquierda sabemos que con el tiempo puede dar lugar también a fibrilación auricular, lo cual este mecanismo, esta fase del llenado diastólico también se va a perder. Entonces vemos que con el tiempo la hipertrofia ventricular izquierda, si bien es un mecanismo compensatorio al inicio tratando de compensar ese aumento de la poscarga, con el paso del tiempo hace que la distensividad del ventrículo izquierdo se reduzca y aumenten las presiones diastólicas finales del ventrículo izquierdo, que se transmiten de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda y de ahí hacia la circulación pulmonar. En la estenosis aórtica existe una tríada clínica clásica que es la de angina, síncope y disnea, como parte del cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿ya? ¿Por qué se produce la angina de pecho? La angina de pecho es el síntoma producto de un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, en este caso del miocardio ventricular izquierdo, en este caso de la masa ventricular izquierda. ¿Qué pasa? Sabemos que hay una hipertrofia ventricular izquierda en la estenosis aórtica. Esto da lugar a un aumento de la masa muscular y a un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. Esto quiere decir que a mayor miocardio obviamente va a necesitar mayor cantidad de oxígeno, que le aporte mayor cantidad de oxígeno. Si el paciente hace algún tipo de esfuerzo, la demanda miocárdica de oxígeno va a incrementarse y el paciente no va a poder aportar una adecuada cantidad de oxígeno a esa masa muscular incrementada y va a sentir angina de pecho. Pero por otra parte, al haber un aumento de la presión del ventrículo izquierdo en sístole, también hay aumento, dijimos, de la tensión parietal, y este aumento de la tensión parietal, este aumento de la poscarga también implica un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno y ese es otro mecanismo por el cual se origina angina de pecho. Por otra parte, como dijimos, también se llega a elevar la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y esto produce una reducción del gradiente de presión de perfusión coronaria. ¿Qué es la presión de perfusión coronaria? Es el gradiente o la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Como la presión arterial diastólica, en este caso, no va a variar, pero sí va a aumentar la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, va a haber un menor gradiente de presión, por lo tanto va a haber en cierta manera una hipoperfusión coronaria y esto también da lugar a angina. Esta angina de pecho se va a manifestar sobre todo en el esfuerzo, como dijimos, al aumentar aún más la demanda miocárdica de oxígeno. Eventualmente puede haber angina de pecho, inclusive en reposo, cuando la estenosis aórtica ya se vuelve crítica inclusive. Otro síntoma clásico, como mencioné, es el síncope. ¿Qué pasa? Durante el ejercicio, el ventrículo izquierdo, como dijimos, no puede aumentar significativamente el gasto cardíaco a consecuencia de la estenosis, ¿no? Recordemos que durante el ejercicio, digamos, los músculos esqueléticos van a requerir mayor demanda de oxígeno, se va a producir una vasodilatación a nivel del músculo esquelético, el cual va a jalar, digamos así, entre comillas, mayor cantidad de sangre, va a desplazar mayor cantidad de sangre a esa mayor demanda, y como el corazón no puede aumentar aún más el gasto cardíaco debido a la estrechez a nivel de la válvula aórtica, va a haber una hipoperfusión cerebral. Consecuentemente, el paciente va a perder el conocimiento y va a originar síncope, ¿ya? El aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, como dijimos, va a producir un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Con el paso del tiempo, va a haber una poscarga elevada extrema. Dijimos, la tensión parietal ya se eleva de tal manera que el corazón no llega a soportar esa y el corazón comienza a tener una disfunción contráctil. Ya el corazón, la fracción de eyección comienza a reducirse, comienza a dilatarse el ventrículo izquierdo, inclusive originando un mayor incremento de presión dentro del ventrículo izquierdo que de manera retrógrada se transmite hacia la aurícula izquierda, originando un aumento de presión venosa y capilar pulmonar, dando lugar a síntomas de insuficiencia cardíaca
como disnea, ortondea, disnea paroxística nocturna, etc. Cuando el paciente ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, estamos hablando de una estenosis aórtica severa y muchas veces crítica, que hace que su esperanza de vida se acorte rápidamente si no se soluciona en el menor tiempo posible este problema. Siguiendo con la insuficiencia aórtica, en cuanto a la insuficiencia aórtica, vamos a tener también causas, haciendo una comparación con la insuficiencia mitral, causas valvulares primarias y enfermedad primaria de la raíz aórtica, vamos a decir así. En cuanto a causas valvulares primarias, tenemos, por ejemplo, la válvula aórtica bicúspide que mencioné hace un momento. En este caso, la insuficiencia aórtica va combinada muchas veces con estenosis, ¿no? La endocarditis infecciosa que puede dar lugar a perforación de los velos de la válvula aórtica, presencia de abscesos, etcétera, destruyendo inclusive muchas veces la válvula aórtica, originando una insuficiencia severa muchas veces. La cardiopatía reumática también puede ser causa de insuficiencia aórtica. Y como enfermedad primaria de la raíz aórtica tenemos la dilatación degenerativa de la raíz aórtica, aneurismas aórticos, disección aórtica. Todo esto da lugar a dilatación del anillo aórtico, ¿no? Lo cual no permite una coaptación adecuada de los velos y origine insuficiencia de los mismos. En cuanto a la fisiopatología, en términos generales es así. La insuficiencia aórtica va a permitir que en diástole, donde normalmente la válvula aórtica ya debe estar cerrada, en diástole se produce un reflujo anómalo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, en diástole. Este volumen que está regresando en diástole se va a sumar al volumen proveniente de la aurícula izquierda, originando una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. De manera compensatoria, el corazón va a recurrir, como ya sabemos, a los distintos mecanismos que dan lugar a dilatación del ventrículo izquierdo, ¿no? Al mecanismo de Frank-Starling, originando un aumento del volumen sistólico. Pero en la insuficiencia aórtica, la fisiopatología también tiene que ver mucho si esa insuficiencia aórtica se presenta de manera crónica o de manera aguda. Cuando tenemos una insuficiencia aórtica crónica, por ejemplo, vamos a tener el caso de un paciente con una válvula aórtica bicúspide, llamémoslo así, ¿no? Que desarrolla tanto una insuficiencia como una estenosis, pero llamamos así a predominio de una insuficiencia aórtica. Cuando hay una insuficiencia aórtica crónica, tenemos acá una curva, esto es el ciclo cardíaco, como vimos hace un momento. En la insuficiencia aórtica vamos a tener que en sístole, ¿no? Va a haber un volumen de eyección importante, mientras que en diástole, que es donde se produce la regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, la presión diastólica va a caer rápidamente, la presión a nivel de la aorta va a caer rápidamente, ¿ya? Originando que al final tengamos una gran diferencia de presión entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Importante, estos pacientes cuando tomamos la presión vamos a encontrar presiones de 110-50, 110-40, 120-40, etcétera, un gradiente de presión arterial importante. ¿Por qué? Porque en diástole gran cantidad de sangre está siendo devuelta, digamos así, de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. En este caso tenemos, por lo tanto, un soplo diastólico, ¿no? Como vimos hace un momento, al haber una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, apela al mecanismo de Frank-Starling para tratar de mantener volúmenes sistólicos adecuados. Por lo tanto, el paciente no va a tener síntomas hasta muy avanzada la enfermedad. Los pacientes con insuficiencia aórtica severa suelen tener corazones muy dilatados, ¿no? Es una de las valvulopatías que origina dilataciones del ventrículo izquierdo más grandes, ¿no? Pero también sabemos que hay un aumento de la poscarga nuevamente
porque en este caso hay un aumento del radio, una dilatación del ventrículo izquierdo y también hay un aumento de presión a nivel intraventricular que origina un aumento de la postcardia. Pero en la insuficiencia aórtica aguda, vamos a poner, por ejemplo, un paciente que hace una endocarditis aguda con perforación, un mejor ejemplo, vamos a tener un paciente que hace una disección aórtica, ¿ya? Con compromiso de la raíz aórtica e insuficiencia aórtica aguda. En ese caso, va a haber una dilatación importante, una disección a nivel de la raíz de la aórtica que prácticamente descuelga uno de los velos de la válvula aórtica y origina una insuficiencia aórtica aguda. En la insuficiencia aórtica crónica, como vimos, la presión diastólica cae rápidamente, la presión arterial diastólica cae rápidamente, pero en diástole más o menos que trata de mantener una presión diastólica final más o menos compensada, ¿no? En diástole. Pero cuando hay una insuficiencia aórtica aguda, vemos cómo en diástole rápidamente la presión diastólica en el ventrículo izquierdo se eleva bruscamente, se eleva rápidamente. Y este aumento de la presión diastólica final, ¿a dónde se va a transmitir? Hacia atrás, hacia la aurícula izquierda, y de ahí hacia el capilar pulmonar. Y este paciente va a hacer una insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo de pulmón. Entonces, nuevamente vemos acá en insuficiencia aórtica crónica, tenemos un aumento de la presión intraventricular, o a veces puede estar normal la presión porque se va adaptando bien estas variaciones de presión, pero el volumen sí se va incrementando, y este aumento de presión se transmite también hacia la aurícula izquierda. Pero cuando hay regurgitación aórtica aguda, el ventrículo izquierdo no está preparado para sufrir ese aumento brusco de sobrecarga de volumen que proviene de la aorta, más la que le viene desde la aurícula izquierda, por lo tanto aumenta rápidamente su presión y rápidamente hace un aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda y de ahí hacia atrás, hacia las venas pulmonares, el capilar pulmonar, y hace congestión pulmonar aguda. Acá vemos nuevamente un ejemplo, el ventrículo izquierdo dilatado. Esta es una insuficiencia aórtica crónica. ¿Ya? Vemos cómo el ventrículo izquierdo se ve dilatado. La presión diastólica, arterial diastólica, vemos cómo va cayendo. La presión arterial diastólica, vemos cómo va cayendo. La presión diastólica final del ventrículo izquierdo se va incrementando y de manera retrógrada también se va extendiendo hacia el capilar pulmonar. Esto ya cuando estamos hablando de insuficiencias aórticas crónicas más severas, ¿no? Yendo ya hacia el lado derecho, vamos a hablar un poco sobre la insuficiencia tricuspidia, cual es una entidad también bien importante. La válvula tricúspide, solo para recordar, tiene una anatomía un poco parecida a la de la válvula mitral, pero tiene muchas diferencias en el sentido primero de que tiene tres velos, anterior, septal y posterior, es tricúspide, no sé si, tiene cuerdas teninosas también, pero sus músculos papilares son de escaso desarrollo. Acá vemos un corte transversal de la válvula mitral y vemos acá su relación con el anillo valvular aórtico, la válvula aórtica. Vemos como el velo anterior de la válvula mitral está en muy estrecha relación con la válvula aórtica. Y acá está la válvula tricúspide con sus velos anterior, septal y posterior. ¿Cuáles son los mecanismos de la insuficiencia tricuspidia? Primero, si estamos hablando de una válvula, entre comillas, sana, vamos a hablar en ese caso de una afectación funcional, en este caso por dilatación del ventrículo derecho. Esta es la forma más frecuente de insuficiencia tricuspidia, el 85% de los casos. ¿Cuándo se da? Esto es secundaria a un aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho, secundario, por ejemplo, a hipertensión pulmonar, la cual a su vez también es secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda. Y acá están todas las valvulopatías que hemos hablado: insuficiencia mitral, estenosis mitral, insuficiencia aórtica, más tardíamente una estenosis aórtica, puede dar lugar también a hipertensión pulmonar, y lo cual da un aumento de presión a nivel de la circulación, perdón, un aumento de presión a nivel del ventrículo derecho, el cual termina dilatándose y origina una dilatación del anillo de la válvula tricúspide, impidiendo que los velos coapten adecuadamente. También puede ser por un aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho, por fallo ventricular derecho, un infarto, por ejemplo, o miocardiopatía
dilatada que también compromete al ventrículo derecho. En este caso, el mecanismo es la dilatación del anillo valvular, generalmente por su zona más débil a nivel de los velos anterior y posterior. También tenemos enfermedades de mecanismos más raros, menos frecuentes, en los cuales la válvula tricúspide ya está enferma. En este caso, la enfermedad reumática sigue siendo la causa más frecuente y también suele acompañarse de valvulopatía mitral. Otras causas menos frecuentes de compromiso de la válvula tricúspide, también puede haber endocarditis infecciosa con compromiso de la válvula tricúspide, por ejemplo, en pacientes usuarios de drogas intravenosas o aquellos que portan catéteres, por ejemplo, catéteres de diálisis, pueden estar mayormente expuestos a endocarditis infecciosa del lado derecho con compromiso, ya sea de la válvula tricúspide o pulmonar inclusive. ¿Qué pasa cuando hay una insuficiencia tricuspidia? Básicamente, cuando hay una insuficiencia tricuspidia, y dijimos que la causa más frecuente es una enfermedad del lado izquierdo, ya sea, por ejemplo, pongamos como ejemplo una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, que dan lugar a un aumento de presión en la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar. Esto origina una sobrecarga de presión del ventrículo derecho que termina dilatándolo y originando su disfunción. Al dilatar el ventrículo derecho, estira, llamamos así, dilata el anillo ventricular derecho y origina una tensión, una falta de coaptación de los velos de la válvula tricúspide con insuficiencia de tipo funcional. El cuadro clínico va a ser de una insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿no? Básicamente con ingurgitación yugular, hepatomegalia y edemas, básicamente. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre la estenosis pulmonar, que ya es una valvulopatía mucho menos frecuente, generalmente, de tipo congénito. Generalmente es de tipo congénito. En la estenosis pulmonar, haciendo una similitud con la estenosis aórtica, vamos a tener una obstrucción a la salida de sangre, en este caso del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, originando un gradiente de presión del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho, en este caso, con aumento de la presión diastólica final también del ventrículo derecho. Este aumento de presión del ventrículo derecho se va a transmitir hacia la aurícula derecha y eventualmente hacia las venas cavas, dando lugar a los síntomas de congestión sistémica, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas. La estenosis pulmonar, que generalmente es congénita, puede llegar a ser severa, inclusive en neonatos, ¿no? Originar una obstrucción gravísima a la eyección de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. En el caso de los neonatos, en este caso la sangre va al no poder pasar por la válvula pulmonar, va a pasar por el foramen oval que se mantiene permeable en neonatos todavía desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda va a drenar hacia el ventrículo izquierdo, de ahí hacia la aorta y por el conducto arterioso hacia la circulación pulmonar, permitiendo que estas oxigene. Sin embargo, al haber una comunicación, en este caso derecha-izquierda, va a haber cianosis en este neonato, ¿no? En ellos es importante que se mantenga la permeabilidad del conducto arterioso para permitir que la sangre se siga oxigenando hasta que se solucione el problema de la estenosis pulmonar, generalmente a través de una valvuloplastía de tipo percutáneo. Muy bien, esto es lo que quería conversar con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ríos, por la ponencia del día de hoy. Más bien voy a compartir mi pantalla en este momento. Por un momento. Espero que se vea. Creo que sí. Eso. Ahora sí. De parte de la promoción de ingresante 2021 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de esta edición del curso de Fisiopatología Clínica del 2024, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Patricia Ríos Navarro por su valiosa participación como docente en el 29avo en la 29ª edición del curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando el tema de valvulopatías, el día lunes 12 de febrero de 2024. Muchas gracias, doctora.
Tenemos Pequeño algunas reto. preguntas acá. No sé si me permiten responder. Tengo unos minutos Sí, claro, todavía. doctora. Claro. Acá me preguntan primero, en el tratamiento de la insuficiencia o estenosis mitral se puede realizar una comisurotomía. Bueno, la comisurotomía es el término referente a la, llamemos, apertura quirúrgica, digamos así, o a la ampliación del área de la válvula mitral de tipo quirúrgica, esa es la comisurotomía, y se podría realizar en una estenosis mitral. Sí tiene sus indicaciones, antes se hacía con mayor frecuencia eso, pero hay que tener en cuenta que tiene mucha tendencia a la recidiva, es decir, que se vuelve a estenosar de manera importante y el paciente o la paciente tendría que operarse nuevamente. Pero puede existir o puede hacerse lo que se llama valvuloplastía percutánea, que básicamente consiste en un procedimiento en el cual a través del uso de un balón, se puede, este balón se desplaza a través de la vena cava inferior, perforan el septum interauricular, se ubican a nivel de la válvula mitral, insuflan el balón, ¿ya? Esto se llama técnica de Inoue, ¿ya? Insuflan el balón, básicamente es un globo que hace que amplíe el tamaño, el anillo de la válvula mitral, permitiendo que mejore su área. Pero no todas las pacientes, no todos los pacientes cumplen con requisitos para hacer esta valvuloplastía mitral percutánea. Tienen que tener ciertas características ecocardiográficas que nos hablen de que es factible hacer este procedimiento, y generalmente estas pacientes o estos pacientes están en ritmo sinusal, ¿no? La insuficiencia mitral, el tratamiento de la insuficiencia mitral, actualmente también existen técnicas percutáneas para el tratamiento de la insuficiencia mitral, sobre todo en la insuficiencia mitral de tipo funcional, en el cual, digamos, por una dilatación del anillo, esto es una de las técnicas que actualmente se están utilizando en los pacientes con insuficiencia mitral avanzada, que tengan insuficiencia mitral severa a consecuencia de remodelado ventricular izquierdo. Existe lo que se llama colocación de unos clips, así se llama, que básicamente lo que hacen es el anillo mitral, tratan de plegarlo, digamos así, no sé cómo explicarlo, pero esos clips lo que buscan es disminuir el área de regurgitación de la válvula mitral y con eso mejorar el cuadro clínico del paciente. Eh, Dice acá, cuando se menciona la valvulopatía con shunt de derecha a izquierda, se menciona el síndrome de Eisenmenger. ¿En qué consiste? Bueno, el síndrome de Eisenmenger es un síndrome asociado generalmente a cardiopatías congénitas, en realidad, en el cual hay un shunt de izquierda a derecha, digamos, crónico, obviamente al ser congénito es desde que nace el paciente, ¿no? Que origina una hipertensión pulmonar fija, ya no reversible, y ese aumento de presión pulmonar hace que falle el ventrículo derecho, ¿ya? Y aumentas tanto las presiones del ventrículo derecho que el shunt, que era de izquierda a derecha, se termine transformando de derecha a izquierda, ¿ya? Y eso da lugar a lo que se llama síndrome de Eisenmenger, al cual al llegar a esa situación, generalmente ya esa cardiopatía congénita ya no es corregible. En nuestro país hay experiencia con el procedimiento TAVI, por supuesto que hay bastante experiencia de hace más de 10 años que se viene haciendo implante percutáneo de válvula aórtica, y si bien es un procedimiento que se hace solo en algunos centros, cada vez se está haciendo más. En principio se planteó el implante percutáneo de la válvula aórtica para pacientes de muy alto riesgo quirúrgico, lo cual sigue siendo la principal indicación en nuestro país aún. Probablemente de acá a unos años aumente su margen de indicación, pero sigue siendo indicada para pacientes con alto riesgo quirúrgico para reemplazo valvular aórtico, quirúrgico, valga la redundancia, ¿no? Una valvulopatía, sea mitral o aórtica avanzada no tratada, podría llevar al paciente a un cor pulmonar. Bueno, el cor pulmonar es un término relacionado a una hipertrofia ventricular derecha secundaria a una enfermedad pulmonar crónica, para empezar, no es otro término, no hay que confundir. ¿Qué importancia tiene la superficie del área mitral en la ecocardiografía para el pronóstico de la valvulopatía mitral o reumática? Por supuesto, no. La ecocardiografía hace el diagnóstico de la severidad de la estenosis o insuficiencia, perdón, de la estenosis aórtica o mitral, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en el caso de la estenosis mitral,
Recordemos que el área valvular mitral normalmente es de 4 a 6 centímetros cuadrados. Tiene que bajar por debajo de 2, 1,5 centímetros cuadrados para que recién aparezcan los síntomas. Igualmente, en la estenosis aórtica, cuando el área valvular aórtica cae por debajo de 1 centímetro cuadrado, ya estamos hablando ya de estenosis aórtica severa, ahí recién suelen aparecer los síntomas. La ecocardiografía es fundamental para hacer el diagnóstico. En los casos de neonatos con estenosis pulmonar, convendría entonces mantener el conducto arterioso permeable, de ser así, lo mantiene permeable con un fármaco. ¿Cuánto tiempo es recomendable? Sí, efectivamente se mantiene permeable con algunos fármacos, sobre todo vasodilatadores, tipo prostaglandinas, utilizan bastante ellos para mantener abierto permeable el conducto arterioso también, ¿no? Obviamente, en esos casos la lactancia materna puede seguirse con la administración de oxígeno alcohol. Sí, yo creo que sí, dependerá obviamente del nivel de estenosis y del cuadro clínico del paciente. A veces es tan severo, en realidad no soy especialista en neonatos, sinceramente, no soy cardióloga pediatra, pero puedo suponer que depende del cuadro clínico del bebé, ¿no? Va a ser la sintomatología y la posibilidad o no de dar de lactar, ¿no? Pero si el paciente, en cuanto más pueda mantenerlo, la lactancia, creo que es lo más adecuado, pero creo que esta pregunta la respondería mejor un cardiólogo pediatra. Muchas gracias por su atención. Muy bien, creo que ya han llegado las 7, creo que ya para no extenderme mucho, muchas gracias este, por su atención y gracias por la invitación nuevamente. A usted, doctora.